para dar la bienvenida a este gran compañero, este gran amigo, escritor, periodista, Paco Cruz, para precisamente hablar de eso, de los simbolismos que ha derribado el presidente López Obrador. ¿Cómo estás, querido Paco? Toño, ¿cómo estás? Mira, en viernes siempre estoy bien, Toño. No sé por qué, si mañana tengo que trabajar, pero los viernes como que siempre estoy bien. Y, Así que buenos días, Toño, sí, muchas gracias. Y mira qué tema vamos a hablar, derribar los simbolismos del viejo sistema político mexicano. Es algo duro y el presidente ayer en su mañanera, la verdad es que eso es lo que hizo, aunque nadie o pocos lo dicen, pero el presidente ayer cuando habla sobre sus precandidatos, lo primero que hace es derribar un simbolismo, Toño. Así que de eso vamos a platicar y de otros que ha derribado, pero este es muy potente. Y ayer lo que hace el presidente, fíjate, en su mañanera, yo después de que platicamos con Vicente, platicamos con Jaime, no sé cuántas veces vi esa parte donde habla el presidente López Obrador de los precandidatos o de sus corcholatas, como él las llama. No sé cuántas veces lo he visto, pero lo ha analizado así por partecitas y eso lo vamos a analizar ahora mismo, Toño. Gracias. no, pues va a ser encantador esto y efectivamente, ¿no? Tienes toda la razón, son paradigmas, son simbolismos que se han venido cayendo. Como bien lo mencionas ayer, de hecho fue Reyes Razo quien hacía los planteamientos, le pedía el presidente al legendario periodista Miguel Reyes Razo que contara cómo se daba esto del dedazo, del tapado en México. Cuenta la anécdota de los que se enfrentaron como corcholatas en aquel entonces contra el mismísimo José López Portillo, cómo es que le llegaban las cajas de Rolex, etcétera, ¿no? ¿Cómo es que eso no se podía hablar, pero para nada, Paco? O sea, era algo que se conocía, un secreto a voces, pero siempre nos querían dar a tole con el dedo a los mexicanos. Nos decían, no, es que en el PRI vamos a elegir a nuestro candidato entre varios candidatos. Hasta los llevaban ahí con el infame de Adal Ramones. No sé si te acuerdes, para la elección del 2000, llevaron a todos los candidatos, precandidatos del PRI, al final quedó la Bastida, ¿no? Pero a todos los llevan al programa de Adal Ramones, llevaron también a Fox, ¿no? Y nos querían jugar nos querían jugar el dedo en la boca a todos los mexicanos, cuando verdaderamente atrás de todo eso era una mentira. Ellos eran los que determinaban, el presidente decía quién iba, quién no iba, en cuanto a su partido. A veces podían controlar a los candidatos de otros partidos, como ocurrió con Josefina Vázquez Mota, precisamente, ¿no? Y ella misma lo dijo, lo dio a conocer, y todos esos simbolismos se van cayendo. Nos vamos enterando de este tipo de cosas nada más y nada menos que por el presidente de la República. Es cierto, Toño, mira, el primero, y ya aquí voy a aclarar, fíjate, lo primero que hace es acabar con el dedazo. Punto. ¿Sí? Luego en la carrera, pero fíjate, voy a citar algo que dijo el presidente. Fíjate, lo escribí, lo transcribí, así que para que veas cuánto le presté atención. El presidente dijo, y hablamos ahora, dice, yo no, cito, esta es la cita del presidente, yo no voy a designar a mi sucesor. Hay piso parejo y las cartas no están marcadas. Nunca ha habido preferencia por nadie, no se han cargado los dados, las cartas no están marcadas. Es democracia y es mandar muy de lejos al tapado. Ese simbolismo del priismo está, es un mensaje fuerte y dice al destapado, el dedazo, el acarreo y a la cargada. Acaba con todo eso. Por décadas, mira, el presidente se refiere hasta Porfirio Díaz. Sí, hasta el dictador, hasta el oaxaqueño, se refiere él con cuestiones del tapadismo. Yo siempre me voy más cerca porque aquellos eran, pues finalmente Díaz Ordaz era un dictador, pero yo voy siempre al tapadismo a partir de las presidencias civiles y a partir de Miguel Alemán y luego claramente con Adolfo Ruiz Cortines empieza una etapa en la que el presidente juega con todo el país. Cuando le preguntaban a Adolfo Ruiz Cortines o lo trataban de ver quién era,
Mira, Adolfo Ruiz Cortines era un presidente que manejaba muy bien el juego del dominó. Decían que era una maravilla todo lo que he leído sobre él. No vayas a pensar que nací para esa época, Toño, ¿eh? Me habría gustado, pero no. Soy viejo, pero decían que era muy, muy diestro jugando dominó. Así que cuando él es presidente, maneja la sucesión de tal forma que a todo mundo le dice que sí, que a todo mundo le da entrada, pero a Ruiz Cortines es un hombre que va moviendo sus fichas y nadie sino hasta el último se entera que el tapado es a Adolfo López Mateos. Fito el Viejo designa a Fito el joven, el secretario del trabajo, al que nadie le daba un centavo. Así que nace el tapadismo moderno y a partir de ahí cada uno juega con el tapado, que es una herramienta muy útil. Es una herramienta porque les permite a los presidentes nuevos controlar a todo el gabinete, les permite controlarlo porque cada uno, cada secretario de Estado o en su defecto, director de algunas de las dependencias paraestatales, autónomas, este, poderosas, se siente precandidato, el de Pemex, el del Seguro Social, así van jugando, por ejemplo, una vez que Ruiz Cortines destapa a López Mateos, una vez que asume la presidencia de la República, juega con todo mundo también, juega con todo mundo, pero él ya desde el primer día que tomó posesión, él ya sabía que Gustavo Díaz Ordaz iba a ser el tapado. Él ya lo sabía, era su compadre, su amigo, era su hermano, fíjate, habían formado López Mateos con Díaz Ordaz, con Alfonso Corona del Rosal y un senador guerrerense cuando estaban en la Cámara de Senadores, habían formado una especie de hermandad en la que se habían prometido subir todos los puestos, pero cada uno pensaba que era el tapado y ese tapado se convirtió en la herramienta básica de los presidentes de la República. ¿Por qué? Porque le permitía controlar a todos los grupos políticos. Así que el tapadismo ayer se derrumbó, ayer, mira, y era tan potente que incluso con Salinas estaba allí, pero Salinas no lo supo, no supo cómo manejarlo, de tal forma que en el salinismo después se dio la orden de desaparecer, aniquilar, asesinar, como quieran llamarle, a Luis Donaldo Colosio Murrieta, con todo lo astuto que era Carlos Salinas de Gortari, nunca entendió cómo manejar al tapado, así que terminaron, ¿cómo terminan? Aniquilando, ejecutando, esa es la palabra, ejecutando a Luis Donaldo Colosio Murrieta, y hoy todavía no sabemos quién fue, pero el mismo Carlos Salinas, en algunas declaraciones que dio y que hoy se conocen, dijo que podía ser un crimen de Estado. Así, y luego, mira, no decimos de Ernesto Cedillo Ponce de León, que el pobre, con toda la incapacidad que se cargaba, tuvo que entregarle la presidencia a Vicente Fox Quesada. Y Vicente Fox Quesada, que ahora ya sabemos, bueno, que era un gran actor, terminó entregando la presidencia, guardando a su tapado, que era Santiago Krill Miranda, un hombre incapaz, pero Fox, todavía más incapaz, tuvo que entregarle la candidatura presidencial a Felipe Calderón Hinojosa. Sí, entonces intentaron hacerlo, y Felipe Calderón Hinojosa, ya sabes, un pillo, y yo insisto, un capo de capos en Los Pinos, porque está documentado, no lo digo ahora, lo he dicho en mis libros, un tipo terriblemente incapaz, terminó traicionando al PAN, terminó traicionando a Josefina Vázquez Mota y entregándose a las manos de Enrique Peña Nieto. Nunca supo cómo manejar ni el sistema político, y Enrique Peña Nieto, pues pobre, un máster en la corrupción, eso sí hay que decirlo, un máster en la corrupción, ¿qué hizo? Perder, conservar a su grupo de gobernadores todos corruptos, sí, hay que ver cuántos están en la cárcel, así que nunca supieron manejar esa herramienta que ayer derrumba el presidente Andrés Manuel López Obrador, que además también otro simbolismo que había derrumbado el presidente.
antes de ser presidente, que dijo, no voy a vivir en Los Pinos, que se había convertido desde Miguel Alemán, le llamaban, fíjate, Toño, la cueva de Alibaba. Y sus 40 ladrones, que eran los secretarios de Estado y algunos gobernadores. Y un simbolismo que se había convertido en reducto de la violencia. Aquí no solo se tomaban las decisiones del tapao, en Los Pinos se tomaban las decisiones para reprimir, para aniquilar, para desaparecer. ¿Sí? El presidente ha ido derrumbando esos simbolismos de la política priista, pero además, mira, Toño, manda otro mensaje el presidente muy fuerte. Y ese mensaje es para la oposición. Les derrumba un simbolismo al priismo, pero además les manda un mensaje a quienes controlan al PRI, al PAN y al PRD. El presidente dice, estoy en control de la sucesión, y eso es bien importante. Así que ayer pasó mucho más de lo que parece en la mañanera, Toño. Sí, y a ver, le voy a pedir al equipo que nos grabe para explorar esto más a fondo. Si bien es cierto, en este presidencialismo se ha derrotado y se ha destruido la idea o el símbolo del tapado, del destapado, de la corcholata, de este acarreo político. Creo que no es así en otras estructuras que se mantuvieron con pues con esa idea durante mucho tiempo. Tú hace unos momentos decías, Paco, que no lo pudo aplicar bien Enrique Peña Nieto. Yo creo que no lo pudo aplicar bien porque no se lo dejamos. Porque en esa foto, a ver si fue primero la foto, don David, en la que sale con todos los gobernadores, que muchos de estos ya están en la cárcel. En esa foto hay cada fichita que no te cuento, mi querido Paco, ¿no? O sea, empezando por el que tiene a la derecha, César Duarte, ¿no? O sea, hay tantos que están en la cárcel, tantos gobernadores priistas que hoy están en la cárcel. Yo creo que iba a ser verdaderamente imposible poderlos, pues no sé, señalar con el dedo, hacer este dedazo de alguna u otra forma. Esa por una parte. La otra parte es algo que hoy dio a conocer el presidente López Obrador y que ha dado a conocer en otros momentos de la mañanera, que a Peña Nieto al fin y al cabo lo pusieron como el payaso de las cachetadas. Peña Nieto, tú lo has dicho una y otra vez, es pues un imbécil, pero un imbécil criminal, ¿no? Que tuvo sus momentos, pues vamos, de absoluto, de absoluta mentalidad criminal, que en efecto quien habría estado detrás de los controles de esa nave era Luis Videgaray, pero que a pesar de ser un imbécil, sí era un criminal, ¿no? A lo mejor también desde esa parte podríamos pensar en que le hubiera sido un tanto difícil tener a algún sucesor. Se le atacó ya al final de su sexenio, se le abandonó al final de su sexenio, se lo confiesa al presidente López Obrador, le dice, yo los apoyé y ahora me tratan como al payaso de las cachetadas, ¿no? Me traicionaron ellos a mí y al fin y al cabo. Tal vez por eso no se pudo dar, sin embargo, sí se podrá dar en los otros partidos. Y ayer el Monero Fisgón sacaba esta caricatura que nos va a poner don David en pantalla, que me parece que es muy significativa, ¿no? De cómo es que las corcholatas de la oposición, pues sí están pensando que van a ser destapados a la antigüita, ¿no? Está muy interesante, ¿no? Como ven que ahí a Morena ya está con todo, ellos dicen, y a nosotros estamos esperando a ver quién nos va a dar el dedazo, ¿no? Ahí lo plantean ahí muy interesante. ¿Cómo ves, querido Paco, esta parte de la oposición? Una oposición que a lo mejor sí está esperando que se continúe con esta estrategia, este estratagema, que en efecto no es determinada por las esferas del poder. Sí, mira, Toño, ese es otro mensaje que manda el presidente. Lo que hizo ayer López Obrador, y ahora sí me remito otra vez a Adolfo Ruiz Cortines, es jugar dominó. Sí, es jugar dominó, está acomodando las fichas de la sucesión como él quiere, sin, sin ocultarnos nada. Ahí están, va a ser una encuesta, y lo que hace es decir el presidente, por ejemplo, a Marcelo Ebrard le dice, no, espérate, Marcelo cuando avisa de su renuncia que se va a hacer efectiva a partir del próximo del lunes, llega bajo el brazo con una agenda propia. Uno, la encuesta, una sola pregunta, y dos, los debates. Y el presidente le dice, no, espérate,
El presidente diseñó ese sistema para Morena. Y el presidente dice, claro, yo no me voy a meter, no me voy a meter. ¿Por qué? Porque pues eso es una cosa de Morena, pero en mis ratos libres puedo hablar sobre Morena. Y el presidente dice, así, la encuesta no va a ser una pregunta. Debates no va a haber. El presidente está interesado en que la gente sepa o le diga qué piensa de cada uno de los precandidatos. Él diseñó todo eso. Él es el líder moral, nos guste o no, o les guste a ellos o no, de Morena. Así que tiene algo que decir y mucho, y ayer lo dijo, así que primero calma, después incluye a Manuel Velasco Coelho e incluye al diputado Gerardo Fernández Noroña, y eso le da una carta abierta para operar inmediato. ¿Qué fueron? Fernández Noroña fue a presentar su carta de solicitud de permiso. Hay que recordar, los legisladores no pueden renunciar a su cargo a menos que sea un motivo de verdadera fuerza mayor. Salud sería el más importante, así que Gerardo Fernández Noroña es incluido formalmente entre todos los precandidatos presidenciales y el presidente baja el nivel de confrontación, si pudiera haber, y los mete a todos, y lo mismo al Partido Verde, y además les da lugar a sus socios en la alianza. Ese es su lugar. Estamos en igualdad de circunstancias. Uno para el PBM, uno para el PT, aunque ya después tendrían que posicionarse el PBM y el PT, pero eso los pone a los socios igual. Y el presidente lo que hace es adelantarse por si alguno de esos embaucadores de la iniciativa privada intentará acercarse, por ejemplo, a Manuel Velasco Coelho y a echarle un canto de sirenas ahí. Así que el presidente lo controla, lo dice bien y dice, por aquí vamos. Ese es un mensaje poderoso para la oposición. Decirle, aquí todo está bien. En esta casa que es Morena, las cosas se van a hacer bien y queremos saber qué piensa la gente. Así llegó él. El presidente no va a cambiar, confía en las encuestas y son confiables. Mira, las encuestas de pronto son una herramienta científica, que no se vean y que en algunas ocasiones algunas firmas encuestadoras los manipulen sus técnicas o sus diseños de encuestas, eso es otra cosa. Pero el presidente dejó ayer muy claro cómo va a ser y dice, le lanza un mensaje a la oposición, y esa oposición, tú tienes razón, Toño, esa oposición todavía no sabe qué está pasando y está esperando, no sabe qué está pasando porque estaba acostumbrada a que los manejaran, estaba acostumbrada a que la manejaran. Entonces ahora no tiene, ¿qué está esperando? Que Claudio X González, Gustavo de Hoyos Walter decidan qué van a hacer. Nos están vendiendo un falso discurso triunfalista, sí, pero ellos saben que están perdidos. Mira, saben que están perdidos, saben que no tienen nada, así que están esperando, dicen que van a dar a conocer pronto. El presidente ya se les adelantó y puso en la mesa, estos son los 6. De esos 6, pues algo que me gustó mucho, Gerardo Fernández Noroña dijo, vamos a respetar. El PBM lo va a respetar, lo incluyeron, está respetando, entonces se rompen muchas cosas y la oposición sigue igual, no sabe para dónde, está esperando a ver quién los destapa, está esperando a ver quién le da luz verde para arrancar, y no puede ser otro que Claudio X González, que se ha destacado como un mal estratega, hay que decirlo, es un mal estratega político, puede ser buen motivador para ellos, porque los ha convencido de que van bien, pero Claudio X González es en la historia de este país el peor estratega político que hay que decirlo. ¿Cuántas elecciones ha ganado la oposición? Ninguna, pero él sigue diciendo, mira, votaron por nosotros. Nada más, mira, hay que ver las elecciones del Estado de México. La oposición dice, pues nosotros sacamos más juntos, más votos que el PRI. Si el PRI no hubiera ido, si Morena no hubiera ido con el PBM y con el PT pierde, pues sí, pero hay que ver si el PRI hubiera ido solo, por lo menos más de 500,000 votos tendría menos que Morena, es decir, no le aguantaría un round al PRI. Así que Claudio X González es muy mal estratega y piensa que nos vamos a tragar como niños o que dándonos a tole con el dedo vamos a creerle. No, la verdad es que es mal estratega, no han ganado nada. Morena está gobernando sobre dos o una veintena, dos decenas iba a decir, sobre una veintena de estados.
más San Luis Potosí que gobierna el Partido Verde. Así que ha ganado, este país se ha vestido de guinda con la estrategia de Morena, y por otro lado, la estrategia de Claudio X los lleva al desastre. Que no lo quieran ver es otra cosa. Mira, yo lo he dicho, por qué siguen aguantando a, a Marco Cortés y a Lito Moreno y a Jesús Zambrano? Se han perdido todo porque son una mafia. Llegaron como una mafia y se van como una mafia. ¿Qué tienen? ¿Por qué es tan atractivo ser líder del PAN aunque haya perdido todo? ¿Por qué es tan atractivo ser líder del PRD o líder del PRI si han perdido todo? Pues nada más hay que recordar que solo para este año, Toño, solo para este año, eh, eh, el PAN va a recibir más de 1,000 millones de pesos de las prerrogativas oficiales, 1,000 millones de los que no tiene que dar cuenta a nadie. Eh, el PRI va a recibir también más de 1,000 millones de pesos, el PAN va a recibir como 100 millones, 1,100 millones, el PRI va a recibir más de 1,000 millones de pesos de los que no tienen que rendir cuentas a nadie. Imagínate el año próximo, año electoral, ¿cuánto van a recibir? Así, y es dinero que se pueden robar con toda la tranquilidad del mundo, porque además ya vimos cómo Alito, por ejemplo, chantajea a empresarios porque están ahí los audios, porque están ahí los textos, chantajea a los empresarios, es decir, son 1,000 millones de pesos libres de paja y polvo para el bolsillo, que son corruptos, ya está documentado, no lo digo aquí, lo hemos dicho otras veces. Así que lo que pasó ayer, Toño, tiene muchos significados, tiene muchos mensajes y hay que verlo de esa manera, Toño. Y yo no sé quién decidió que sea Claudio X González el que amalgame el esfuerzo de los opositores, ¿no? No sé quién dijo, oigan, que sea el presidente de la oposición o el que nos eche la mano con X o Y. Hay mucho trasfondo en el caso de Claudio X González, ¿no? Por ahí se plantea la teoría de que este es un negocio, ¿no? El negocio muy lucrativo de tener organismos en contra de López Obrador y que sea él quien administre esa lana. Estaba revisando, me parece que en varias revistas del ramo plantean que tiene en su haber unos 20 millones de dólares, que en comparación con personajes como Carlos Slim, como el mismo Germán Larrea, y hasta si quieres Salinas Pliego, pues es nada, ¿no? En comparación con ellos, y que verdaderamente no sería pues vamos, un muy acaudalado representante de la derecha, sino simple y sencillamente un estafador que lo que está buscando es jinetearse la lana de las organizaciones que van en contra de López Obrador, porque en efecto hay muchos empresarios que sí le apuestan a eso, y el gobierno de Estados Unidos ya se comprobó, no el gobierno per se, pero una célula del gobierno de Estados Unidos, USAID, aporta a estos organismos en los que él se aventaba unos salarios fantásticos, por ejemplo, ¿no? Ese por un lado. Por el otro, hay que pensar en que es un hombre bebé, ¿no? Lo he dicho aquí un par de veces, un hombre bebé al que le han hecho todo en su vida y que cree que pues todo le puede salir pagando de algún tipo de lana o con algún tipo de contacto. Todo lo que ha hecho él en la vida ha sido gracias a sus contactos, gracias a su papá, gracias a su fortuna, bueno, que no es incalculable como la de otros muy multimillonarios, pero gracias a eso. Insisto, no sé a quién se le ocurrió que él sea quien amalgame el esfuerzo de la ultraderecha mexicana. O sea, les está resultando muy, muy mal este caso. Y en todo caso, querido Paco, le apuestan al fraude. Ya para cerrar, le pido al equipo que nos grabe, te quiero compartir una nota que salió ayer en el periódico español El País y que firma Cédric Raciel, en el que habla de las casillas Zapato, en la que la organización de Claudio X González obtuvo 9 de cada 10 votos del Estado de México y Coahuila, ¿no? Es una investigación en la que el periódico El País exhibe cómo es que el PRI hizo fraude con esas llamadas casillas Zapato. Déjame, te comparto la primera parte de este reportaje que hace Cédric Raciel para que lo podamos analizar. Dice, en la elección del pasado domingo en el Estado de México y Coahuila, hubo casillas con más votos que personas registradas para votar y otras donde casi todos los sufragios fueron para los candidatos a la gubernatura de Va por México, la alianza formada por el PRI, PAN y PRD, según las bases de datos del programa de resultados electorales preliminares de los estados. Esas casillas representan una votación por lo general anómala,
Tales urnas reciben el nombre, en el argot político mexicano, de casillas zapatos, por estar como hechas a la medida de un partido o candidato, aunque también hubo urnas con votaciones atípicas que favorecieron a Morena, fueron muy menores en comparación con el caso del bloque priista, de acuerdo con los datos del PREP, el sistema informático que captura los sufragios asentados en las actas de cada centro de votación y que constituye el conteo preliminar más confiable tras una jornada electoral. Los datos definitivos para la elección los arrojan los conteos distritales y algunas cifras registradas por el PREP pueden variar. Y mira, no es que Cedric Raciel esté encontrando la panacea o el hilo negro, tú nos lo has planteado aquí una y otra vez, Yamel Esquivel también lo ha hecho, ¿no? ¿Cómo es que pues de pronto salieron más votantes que electores? Había, ¿no? Y es una práctica muy antigua del PRI. Yo cuando era niño, así fue como conocí el mito de los zombies, que había muertos que votaban. Cuando yo era niño, había muertos que votaban por el PRI. No sé si te acuerdas de eso, ¿no? Hoy en día, pues tenemos fantasmas que votan por el PRI en estas casillas zapato y sobre todo, lo interesante de esto es que es la única forma en la que podrían entrarle a los catorrazos, es la única forma en la que ese hombre bebé podría dar resultados a esta conjunción de fuerzas con tal de sacar a la cuarta transformación del poder, ¿no? Toño, fíjate, es bien importante lo que dices, pero tiene varias aristas, vamos a analizarlas. Primero, ¿en qué área se dan las casillas zapato? En las del PAN, recuerdas que en el proceso de la campaña dijimos que el PAN no estaba haciendo campaña, que habían abandonado a Alejandra del Moral Vela y que incluso tenían que llenar con Photoshop las fotos que difundían de los eventos a los que iba Alejandra del Moral y que eran coordinados por el PAN. Nunca llenaron nada, nunca invitaban a nadie. Es decir, tenían que rellenar con Photoshop. Y luego, pues claro, el PAN seguramente de la mano con Alejandra del Moral y con Alito, ya sabía que iba a haber que iba a haber urnas de todo para el PRI. ¿Recuerdas? Yo les decía, lo dijimos como un mes o dos antes de las elecciones, yo les decía, todavía tengo testimonios de gente que en 2017 trabajó para el IEM y me contaban cómo en casillas en las que no había representantes de Morena en esa época, no había, llegaban empleados del IEM, se llevaban las casillas normales, las destruían a donde, quién sabe, pero llegaban con urnas llenas, ya llenas, ya nada más le ponían el sello votado, votado y votado, y después hacían que firmaran los representantes del PRI, porque pues eran los únicos que estaban, así que así se dio el fraude, y así pensaban hacerlo ahora, así pensaban hacerlo, y ¿a dónde se da? En las zonas que controla Enrique Vargas del Villar, es decir, ya lo daban por anticipado. La cuestión, y esta es otra cosa que también lo platicamos con meses de anticipación, Toño, es que si Morena se organizaba bien, no le iban a dar oportunidad al PRI, al PAN y al PRD de hacer fraude. ¿Y qué hicieron? Pues salieron a votar, dicen ellos que no votó 50%, históricamente en el Estado de México, en elecciones por la gubernatura no sale más del 55%, es decir, vota la gente que siempre ha votado, que siempre, en este caso por Morena, por el PRI, por los que participaron. No hay más, no hay más. Así que si se organizaba bien, yo decía, no sé cómo van a operar Horacio Duarte, sí, no sé cómo va a operar el equipo de la maestra Delfina Gómez Álvarez, pero ya lo veremos el día de las elecciones. ¿Por qué? Pues porque esto es inédito. Entonces, operaron bien, detuvieron, mira, yo tengo todavía de estas elecciones pasadas, yo no tengo lo de los zapatos, pero tengo otros testimonios que me mandaron por mensajería privada, como por ejemplo, había una casilla en San Mateo Atenco, donde una empleada del IEM, del Instituto Electoral del Estado de México, había desaparecido boletas, en ese caso eran 10, y
había una señora en esa casilla que finalmente se fue a sentar muy cerca a la casilla y tenía 10 credenciales de elector, pero uno de los representantes del Partido del Trabajo se dio cuenta, llamó a los observadores, de tal forma que la señora no pudo hacer nada y después como de 5 horas tuvo que irse, es decir, habían preparado el fraude, pero no les alcanzó. Si la gente sale a votar, no les alcanza. Así que sí hubo una operación para el fraude, para imponer a Alejandra del Moral Vela, no les alcanzó y pues las consecuencias es que no saben, Alejandra del Moral Vela, lo dijimos antes, nunca encontró la brújula de la campaña, nunca supo a dónde pararse, nunca supo qué estaba haciendo, dejó el manejo de su campaña a Eric Sevilla y otro tipo que se llama Alejandro Zuna, que son vivales de la política. Y mira, y finalmente, ¿qué son, Toño? ¿Qué son Claudio X González, Eric Sevilla, Alejandro Zuna, Alejandra del Moral Vela? Negociantes de la política, negociantes, de eso viven, pero viven de los fraudes electorales. No han entendido para qué sirve la política, no han entendido para qué sirve un partido político, sino que lo usan para qué, para sacar dinero, porque así usaron a la política siempre, y su cabecilla, por lo menos el que está en el que es visible, pues Claudio X González, que les resultó bueno para la lana, pero les resultó muy mal estratega político y eventualmente, y la historia así lo va a juzgar, como el peor estratega político de la historia. Entonces hay que verlo, hay que esperarlo, y bueno, pues ahí los tenemos, los resultados son claros, Toño. El presidente les ha dado una lección y en el Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, el senador Higinio Martínez y Horacio Duarte le dieron una paseada, pero una paseada. Si quitan todas las casillas, zapatos, pues vamos a ver que el PRI estaba para irse directo, como dice el presidente, al basurero de la historia, Toño. Exactamente, estaba anotando para que no se me fuera eso, que le dieron una pasada, ¿no? Una paseada al PRI en esta ocasión y no pudieron hacer algo al respecto porque hubo mucha convocatoria. Durante el día hemos estado documentando eso de cómo es que, en efecto, no es que hubiera abstencionismo. En el Estado de México siempre se vota así y el PAN y el PRI tienen ya sus bases, ¿eh? En todo caso, el abstencionismo le ayudaría a la oposición, no a Morena, ¿no? De ninguna forma. Y también ayer, fíjate que explorábamos de forma muy interesante una de las casillas, la que está ahí en el Centro Cívico de Ciudad Satélite, entre músicos, navegantes, historiadores, a donde fue Claudio X González, y una casilla en la que había quedado, en la que se ve cómo es que el voto se dividió. En efecto, la gente votó mucho por el PAN, como se esperaba, pero hubo más votantes por Morena que por el PRI. Estamos hablando más o menos de unos 300 votos para el PAN, unos 150 para el PRI, si no me equivoco, y unos 160 y tantos para Morena, lo cual ya pues dice muchísimo en estas, al hablar de estas casillas zapatos, si se puede decir eso. Y bueno, querido Paco, a mí, como siempre, me dio mucho gusto poder hacer estos análisis contigo, que puedas tener siempre la voz en cuanto a lo que ocurre, el que podamos desmitificar esos paradigmas como el dedazo, que no solamente se caigan en la mañanera, sino que se caigan aquí también en Sin Censura. Y pues te pido por favor que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Toño, muchas gracias, buen fin de semana, te mando un abrazo, yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos el lunes, Toño, pásala bien el fin de semana, gracias a todos por allá. Gracias a ti, querido Paco, ya sabes que aquí andamos, nos vemos muy pronto y sí, disfruta el viernes, que ya llegó, ya está aquí. Y bueno,